la idea es, ustedes saben, evangelizar a través de los medios. Entonces yo aprovecho esta charla para grabarla y en un momento editarla y subirla a YouTube para que no solo ustedes aprovechen, sino pues todo el que quiera participar a través del canal YouTube de esta predicación. Ustedes, hermanos, están haciendo un seminario en el Espíritu Santo y tiene sus temas ese seminario. Son grandes temas de nuestra salvación y a mí me toca uno, mamá mía, uno de los más espectaculares porque es la salvación en Jesucristo. Yo quiero en esta charla partir de la Sagrada Escritura para compartir con ustedes este gran misterio, Jesucristo. Y obviamente, como se trata de una charla, yo hablo a la mente. Yo no vengo a convencerlos, ¿sí? No es una charla para convencimiento, es una charla explicativa que va a estar un poquito cargada pues, de citas del Nuevo Testamento, de citas de la Biblia, porque la explicación es a partir de la Sagrada Escritura. Pero yo quiero con esto esclarecer, porque como ustedes buscan motivar su voluntad para tomar decisiones, para aceptar a Jesucristo como Señor, y esa aceptación es una decisión de la voluntad toma decisiones a partir de lo que la mente ha entendido. ¿Sí? No como algunos de nosotros que nos casamos con el pie izquierdo. Y cuando nos damos cuenta que nos casamos con el pie izquierdo, ¿por qué me casé? Y normalmente 5, 6, 10, 15 años después nos damos cuenta de los errores que hemos cometido porque no hemos entendido. El seminario en el Espíritu Santo quiere explicar para que tú puedas tomar una decisión. ¿Cuál es esta? Aceptar a Jesucristo como Señor. Y la aceptación presupone que tú has entendido de qué va eso, Jesucristo. Entonces yo quiero ahora partir en mi explicación y el primer hecho que quiero exponer es que ese Dios invisible, trascendental, entra en la historia de la humanidad. Y entra en la historia de la humanidad que es palpable, que es visible, que es tangible. El que es invisible, de alguna forma, para poder entrar aquí, pues se tiene que hacer visible. El Dios trascendental entra en la historia. Y si tú analizas con calma el Antiguo Testamento, tú vas a ver, por ejemplo, Adán y Eva, que están en el jardín, Dios viene con la brisa de la tarde a charlar y conversar con Adán y Eva, a tomarse el té de la tarde. ¿Acaso no es eso lo que dice el libro de Génesis? Entonces, había un trato familiar con Dios en el paraíso. Ahora, habiendo perdido el paraíso por el pecado original, Dios se retira a la total invisibilidad. Ya no hay trato familiar con Dios. Y entonces, ¿ahora cómo hacemos? Abraham, que todavía no es Abraham, sino Abram. O sea, todavía Sara no ha concebido al hijo de la promesa. ¿Cómo entra Abraham en contacto con Dios? Los famosos 3 ángeles que se le presentan bajo la encina de Mambré, y Abraham les da de comer, y después de haber aceptado los 3 ángeles la comida, le hacen la promesa. Ese Dios invisible se tiene que presentar a Abraham, que tiene 2 ojos, pues mediante la apariencia de 3 ángeles. Lo mismo analizamos la vocación de Moisés. Mira la vocación de Moisés. ¿Cómo entra Moisés en contacto con el misterio de Dios Yahvé?
Él se fue, se fugó, digamos, detrás del asesinato del egipcio, se fugó. Conoce a unas muchachas en una fuente, les ayuda, visita al que iba a ser su nuevo suegro, digo, su primer y único suegro, Yetro, y pastando las ovejas de su suegro Yetro en el desierto se encuentra con la famosa apariencia de Dios en la zarza ardiente. Ese Dios que ahora es invisible, si no se me presenta de alguna forma palpable, es que no me voy a dar cuenta. ¿Cómo voy a entender a ese Dios que es invisible, que es trascendental, que es más allá del tiempo? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Cómo me voy a comunicar con Él si Él no se adapta a mi medida? Y mi medida es, yo soy visible, yo tengo un peso, tal vez sobrepeso, tal vez mucho. O sea, tengo un cuerpo. Yo quiero escuchar una voz, porque eso de telepatía para los seres humanos no funciona muy bien. Y Dios se adapta entonces a Moisés y le habla desde la zarza ardiente. Esas son unas primeras entradas de Dios en la historia. Y así puedes analizar el Antiguo Testamento. El hecho que nosotros nos sorprende es que este Dios invisible se encarna en Jesucristo. Es el grandísimo misterio de la encarnación. Y obviamente aquí no queremos ahora hablar de la teología de la encarnación, porque ustedes que han trabajado de lunes a viernes y tal vez hoy sábado también están cansados, se me van a dormir. O sea, yo no vine a dar una clase de teología, nada más unas cuantas pinceladas para nosotros entender este gran misterio. Dios se hace visible en nuestra historia a través de este grandísimo misterio que se llama encarnación. El Dios invisible se encarna. Eso de encarnarse, ¿qué es? La naturaleza divina se une a la naturaleza humana en Jesucristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre de María Santísima se hace realidad humana al unir su naturaleza divina a la naturaleza humana. Por eso Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre. Y por esto veneramos a Jesucristo como Dios. Y esto le da a Jesucristo, hermanos, una posición totalmente única. Tú y yo somos meramente humanos. No somos sino humanos. Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios y humano, transciende esas limitaciones. Él es capaz de comprender a Dios porque Él es Dios. Yo, humano, me acerco a Dios, pues como no lo entiendo, me acerco a través de algo que se llama fe. Jesucristo comprende a Dios porque Él es Dios. Yo me acerco a Dios mediante otro concepto, no la comprensión, porque a Dios no se le comprende. A Dios se le cree. Yo me acerco a Dios mediante un concepto que se llama fe. Rapidito, ¿la fe qué es? La fe es decir, ajá, sí, sin entender. Dar el consentimiento sin entender. Más o menos tú cuando te casaste. Dijiste que sí sin entender en qué te ibas a meter. A Dios se le acerca así. Sin entender digo que sí a Dios. El hecho es, hermanos, que Jesucristo, que se encarna, la segunda persona que se encarna, es cumplimiento de una promesa.
Jesucristo no cae del cielo y la humanidad dice, ¿qué es eso? Como el maná. No, a Jesucristo es cumplimiento de una promesa. Si tú analizas las promesas del Antiguo Testamento, estamos esperando desde tiempos de Génesis 3:15, estamos esperando a un Redentor. En Génesis 3:15, Dios dice, yo pondré enemistad entre tu descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y él, o sea, la descendencia te aplastará la cabeza. Jesucristo es la respuesta de Dios a una promesa que Él mismo nos ha dado. Y esa promesa, hermanos, viene desde los tiempos más remotos de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de tiempos bíblicos, si calculamos, David, más o menos, el rey David vivía 1000 antes de Cristo. Moisés, el Éxodo es más o menos 1800 antes de Cristo. O sea, desde que nosotros tenemos testimonios escritos que llamamos libros de la Biblia, se nos habla en el libro más remoto de la Biblia, en el libro de Génesis, ya ahí se nos habla de un redentor. Y Jesucristo es la respuesta de Dios a esta promesa que Él mismo ha dado. Jesucristo es Salvador, que nos ha sido prometido. Cuando el profeta Balaam dice, yo lo veo, con mis ojos cerrados yo lo veo, pero todavía no cerca, en el libro del Génesis. Claro, estamos hablando de casi 2500 años que la humanidad espera en el judaísmo a Jesucristo Redentor. El que necesitemos un Redentor, hermanos, ustedes y yo lo sentimos todos los días en nuestra carne y en nuestros huesos, porque nosotros vivimos este grandísimo misterio del que nos habla San Pablo. Yo veo el bien, lo apruebo y no lo hago. Lo veo, digo, esto es lo que hay que hacer, y al final, no lo hago. Y ustedes son educadores porque tienen hijos y les quieren dar buen ejemplo, y ustedes saben cómo los hijos se escandalizan cuando ustedes dicen una cosa y luego no la hacen y hacen otra cosa. Y por más que nosotros nos esforcemos, no vamos a escapar de esta última gran maldición que es la muerte física. Todos nosotros en carne y hueso vivimos todos los días esta realidad. Y porque esto es así, ustedes se van a confesar que cada mes, cada 15 días, cada 3 semanas, puntualmente estamos ahí haciendo fila, esperando a que nos confiesen rapidito. ¿Por qué pecamos? Nosotros necesitamos un Redentor. Entonces Jesucristo es la respuesta de Dios a la promesa que Él mismo ha dado. En Génesis 3:15 es la primera respuesta. Y tú puedes ir por los libros de los profetas, por los libros del Pentateuco, y puedes analizar y mirar cuántas veces se nos habla del Salvador. Estamos esperando un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, Dios que sale de su trascendencia, invisibilidad, y se hace visible, palpable, escuchable en Jesucristo. Lo vemos también en Mateo 28:20, donde se nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. O sea, Jesucristo es esa presencia de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa presencia visible, pues se dio unos 30 y pico de años y ya otra vez se nos esfumó. Pues ¿dónde está Jesucristo ahora? Es una gracia muy especial que tuvieron más o menos 2 generaciones de seres humanos, 2 o 3, que pudieron presenciar la encarnación.
Ahora nosotros hemos vuelto a esa esfera de invisibilidad, pues ahora ¿dónde está ese Dios? Pero nosotros ahora tenemos la ventaja de poder leer la Biblia, de disponer de la tradición oral, de donde la Iglesia Católica saca su doctrina. Eso, hermanos, es mucha doctrina, suena muy abstracto, ¿verdad? Pero estamos explicando, y la explicación se dirige a el cerebro que tenemos. Jesucristo es respuesta de Dios a una promesa que Él mismo nos ha hecho, para nosotros tener contacto con Dios. Ahora, este es el hecho. Les acabo de explicar el hecho. Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo es esa entrada de Dios en la historia humana para que nosotros podamos entender a un Dios que es invisible. Ahora, habiendo constatado el hecho, pues ahora nos tenemos que preguntar, ¿y por qué? ¿No estábamos bien antes? ¿No estábamos, pues para qué necesitamos a ese Redentor? Entonces, partiendo de la Biblia, 1. ¿Por qué Dios mandó a Jesucristo, a su Hijo único, que se encarna en Jesucristo? 1. Para la vida eterna nuestra. Dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entiéndame esto, hermano, profundamente. Dios tiene la solución. Y Juan 3:16 nos dice, esta solución tú te la puedes apropiar, la puedes hacer tuya, esa solución que Dios tiene, mediante un pequeño hecho. Se llama creer en Jesús. Y por creer en Jesús se te da ¿qué? Vida eterna. Justo cuando tú a tus 70, 80, pues vas a fallecer de diabetes, de infección de vías urinarias o lo que sea, o de un buen infarto, Dios te dice, no te preocupes, aunque mueras, no morirás para siempre, tendrás vida eterna. Y todos los que creyeron en Él escucharán su voz, y podríamos dar miles de citas más del Nuevo Testamento, para que tengan vida eterna. ¿Tú has reflexionado en la vida eterna? Tú tendrías que hacer unos ejercicios espirituales para aclararte un momento lo que es vida eterna, lo que es vida divina. La vida tuya, la vida mía, es una vida que llamamos humana. Y nosotros la vivimos dentro de unas coordenadas de fragilidad, de enfermedad. Mira cuántas amenazas a tu vida física hay aquí. Y aquí no estoy hablando del narcotráfico, yo estoy hablando de virus, estoy hablando de bacterias. ¿Cuántas personas hoy que vivimos en el siglo de la penicilina mueren hoy todavía porque la medicina no es capaz de salvarlos de una infección X? Una vez visitando la República Dominicana me pidieron que orara por una muchacha de 27 años más o menos que se hizo una liposucción porque era muy obesa. En el hospital cogió un bacterio, Los médicos, yo no sé por qué no pudieron. Yo fui, la vi con vida, pero en coma. Y a los 3 días fallece de su infección bacteriosa. Y estamos hablando del siglo XXI. ¿Cuántas amenazas para tu vida física?
Pero nadie aquí en este mundo está contento con vida física, hermanos. Por más que tú tengas dinero, tú también quieres felicidad. Tú quieres bienestar afectivo. Tú quieres ser amado. Tú quieres ser aceptado. Tú quieres tener una posición de liderazgo. Tú quieres que los tuyos te quieran, te acepten, que tú tengas una voz en tu familia. ¿Tú tienes todo eso? Pues probablemente no, porque ningún ser humano tiene todo eso. Y si lo tuvieras, hermanos, todo eso es todavía solamente vida humana. Vida divina es plenitud total, sin límites de la vida. La vida eterna, el famoso filósofo Boecio la describía como la posesión total y simultánea de la vida. Toda expresión que la vida pueda tener, tú la tienes al mismo tiempo y full. No hay límites para Dios, quien es la vida misma. Yo soy la resurrección, la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy la vida. Yo quiero que tú me comprendas este concepto. Lo que tú y yo vivimos aquí es vida parcial. Es una de las expresiones que la vida puede tener. Es una. Y además no la tienes al mismo tiempo. Tú tienes que vivir tus 80 años, las vives a lo largo de los 80 años que vives. Pero la vida divina significa tener todas las expresiones que la vida pueda tener al mismo tiempo. Tú ahora quisieras decir, bueno, quiero escalar un monte, pero no puedo por la bendita artritis que me aflige. Entonces tú no puedes escalar montes. Ya tienes esa limitante. En la vida eterna tú puedes escalar todos los montes que quieras. Tú dices, yo quisiera hacer mi declaración de renta sin la ayuda de un contador, pero no entiendo de matemáticas. Tienes esa limitante. La vida total significa que tú puedas usar de las matemáticas sin límites, sin límite de comprensión. No vas a necesitar un computador para calcular. Tú no vas a tener límite de comprensión. La vida divina es la posesión total y simultánea de todas las expresiones que la vida pueda tener. Y esta, hermanos, es tan grande que supera nuestra capacidad de comprensión. Jesucristo viene precisamente para que nosotros tengamos vida eterna, porque esta vida se nos acaba, porque lamentablemente el cuerpo humano es el vehículo a través del cual el alma se manifiesta. Y cuando el cuerpo se acaba, pues hasta aquí llegó la expresión de la vida en nosotros. Y esperamos entonces la vida eterna. Por eso los pecados en contra de la vida son pecados tan graves. Porque Dios es la vida. Quien asesina, quien comete suicidio, quien comete aborto, quien atenta contra su propia vida con drogas, con alcohol, violencia física, golpes, tortura, son pecados gravísimos. Porque Dios es la vida y a través de estos pecados yo disminuyo la vida. O sea, disminuyo la expresión de Dios aquí en este mundo. Jesucristo vino para darnos vida eterna. Primera carta de San Juan 4:9. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta vida eterna que tú piensas, pues hombre, después de morir, ¿verdad?
tú y yo ya la podemos comenzar a vivir aquí. Y hermanos, es un grandísimo misterio. Esta vida eterna, la vida en Dios, la comenzamos a vivir aquí. Porque Dios nos dio como arras de la vida eterna, nos dio al Espíritu. Y de eso hablaremos mañana. Pero nosotros comenzamos a vivir la vida eterna, la comenzamos a vivir aquí. Cuando nosotros vivimos en Jesucristo, cuando nosotros vivimos las virtudes, cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, esta vida eterna comienza aquí. Y esta felicidad que se instaura en el alma cuando yo vivo como Dios quiere, la puedo obtener ya. La felicidad con que tú vivías a los 5 años, porque todavía no conocías pecado, tú puedes recuperar esta felicidad de un niño de 5 años cuando tú vives con la conciencia limpia y te entregas a vivir al estilo de Jesucristo, aceptando su señorío. Y hemos hablado de otras muchas charlas, cuáles son los obstáculos, porque nosotros arrastramos pasiones desordenadas, arrastramos vicios, arrastramos heridas, nos herimos mutuamente. Entonces, cuán difícil es, hermanos, en realidad vivir ya como Jesucristo quiere, porque ¿quién de ustedes, quién de nosotros vive bien los 10 mandamientos? ¿Quién de nosotros vive bien los 10 mandamientos? Si apenas sabemos cuáles son. Cómo me parto de la risa recordando ese muchacho que dice, 10, yo pensaba que eran 6 los 10 mandamientos. Él pensaba que los 10 mandamientos eran 6, porque siempre se habla del sexto. Pensaba que ahí terminaban. Cuán difícil es, hermanos, en realidad vivir como Jesucristo quiere que vivamos. Y si ustedes están hoy aquí en este seminario, seguramente es porque ustedes dicen, es que yo quiero poner fin a esto, yo quiero profundizar mi conversión a ese Dios vivo para tener en Jesucristo vida eterna y comenzar a tenerla ya aquí. Y ves cómo soy viejo, ya sin gafas ni leo. Entonces, primero, Jesucristo viene, ¿por qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. Segundo, viene por el gravísimo obstáculo que se entrepone entre nosotros y la vida eterna. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Jesucristo viene por la cancelación del pecado. Primera carta de Juan 4, ahora el versículo 10. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué difícil esta palabra, propiciación. ¿Cuántas veces a la semana usas tú la palabra propiciación en tu casa o en el WhatsApp? ¿Ah? Esa palabra nunca la usamos. Ay, tráeme por favor 3 pizzas en propiciación de mi hambre. No, nadie habla así. Propiciación, o sea, satisfacción. Y esto, hermanos, es un tema para nosotros, los modernos, que es un poquito difícil de entender. Porque para entender esto hay que entender otro tema, que es el de la santidad de Dios. Hermanos, si hay serafines que dedican su existencia a decir santo, 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 ¿cuán santo será Dios? Si los serafines, los ángeles más cerca de Dios, no hacen sino decir santo, santo, santo,
Y yo no digo santo, 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 porque Dios, ¿dónde está? Pues no te veo, porque estoy muy lejos, porque no lo veo, no lo palpo, no lo escucho. Pero los serafines que están cerquísima a Dios, porque más cerca no se puede estar, sino solo la Virgen María, ellos que están cerquísimos de Dios, dicen santo, santo, pero ¿qué es esta santidad de Dios? Y esta santidad de Dios, cuando Dios dice, no coman de este árbol, y Eva dice, es ofendida. Esa santidad de Dios es ofendida. Y eso requiere propiciación, o sea, satisfacción, o sea, reparación. El daño que se ha hecho requiere reparación. Y la santidad de Dios, si Dios es infinito en todo, la santidad de Dios es infinita. Dios inspira tanto respeto. Tú sabes cómo los judíos piensan de Yahvé. Yahvé es un Dios castigador, es un Dios rígido, es un Dios. En el Antiguo Testamento encuentras una vez la expresión yo amo a Dios, una vez, porque la respuesta a Dios en el Antiguo Testamento no es amor, es obediencia. Y solo en Jesucristo aprendemos que a ese Dios también se le puede amar. No solo también se le puede amar, se le debe amar. Yo sé que el mandamiento dice amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Pero la expresión yo amo a Dios existe una sola vez en el Antiguo Testamento. Porque la respuesta ante Dios, que es tan santo, es en primer lugar la obediencia. Esa santidad de Dios ahora requiere, hermanos, ofendida, esa santidad ofendida requiere reparación. Y aquí tenemos que entender una cosa, a ver, aquí hay matemáticos entre ustedes. Si yo tengo 10 manzanas y las reparto entre 2, pues cada uno obtendrá 5 manzanas. Si yo tengo una infinidad de manzanas y las reparto entre 2, ¿cuántas manzanas tiene cada uno? Muy bien, es así. Si hubieran dicho la mitad de la infinidad, no han entendido lo que es infinidad. La infinidad no tiene límites. Y cuando yo parto la infinidad en 2, cada parte es infinita. Cuando yo ofendo a un Dios infinito, la reparación tiene que ser. ¿Y cómo es eso que ahora sí me entendieron? Es así. La reparación que requiere la santidad infinita de Dios tiene que ser infinita. Tú y yo somos finitos, somos limitados. Nosotros no podemos hacer esta reparación infinita. Solo alguien que también es Dios y también es humano hace por nosotros humanos una reparación digna de las ofensas nuestras. Por eso requerimos nosotros a un Salvador que es al mismo tiempo divino y humano. Humano para que su reparación sea a nombre nuestro. Y divino para que su reparación sea infinita. Porque tú dices, bueno, pues por el pecado que cometí X, pues voy a ofrecer 2 meses de ayuno. Pues 2 meses de ayuno son 2 meses de ayuno nomás. Y al cabo de los 2 meses vuelves a tu solomito. Así que
Jesucristo hace una reparación a nombre nuestro porque Él es hombre y la hace infinita porque es Dios. Por eso, cada uno de los gestos en la vida pública de Jesucristo, cada uno de sus misterios, de sus milagros, cada una de las gotas de su sangre derramada por nosotros, tienen valor infinito. En las oraciones de liberación, cuando tomamos una palabra de Jesucristo de la Biblia, los poseídos comienzan a gritar, porque Satanás sabe cuál es el valor de una palabra de Jesucristo. En las oraciones de liberación, cuando hablamos de una sola gota de sangre preciosa en tu garganta, los poseídos comienzan a toser, porque saben cuál es el valor de una sola gota de sangre preciosa. Es infinito ese valor. Jesucristo viene por la cancelación del pecado para ofrecer su reparación en propiciación de nuestros pecados. Propiciación, evidentemente un término teológico técnico que no usamos cuando estamos en la cocina preparando el guisado. Pero para esto vino Jesús, en propiciación de nuestros pecados, para cancelar el pecado. Tercero, Jesucristo, ¿por qué viene? ¿Para qué viene? Para salvarnos del poder de Satanás. Hermanos, este es otro tema muy profundo. En las homilías de las misas de sanación, ¿cuántas veces les he preguntado, hermanos, este mundo en poder de quién está? Y ustedes dicen, en manos de Dios. Y digo, no. Este mundo, pues obviamente está en manos de Dios, pero obviamente tampoco lo es. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando Satanás es expulsado del cielo, o sea, de la cercanía a Dios, su nueva cercanía es aquí, con nosotros, en este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Y cuando tú lees las tentaciones de Jesucristo en el desierto, el diablo le dice, si te arrodillas delante de mí, todo eso te lo daré, porque a mí ha sido dado. Satanás es el Señor, el príncipe de este mundo. Él nos domina. Y nos domina no solo materialmente. No solo nos domina porque pasamos hambre, porque no ganamos dinero, porque nos enfermamos. Él nos domina porque somos esclavos del pecado. Somos esclavos de las pasiones desordenadas, desde la ira hasta la pereza, hasta la lujuria, hasta la venganza, hasta la violencia. Todos los pecados capitales, a través de los pecados capitales, Satanás nos domina. Él es Faraón, que tiene al pueblo elegido bajo la esclavitud. Jesucristo es el nuevo Moisés que nos viene a liberar de la esclavitud bajo Faraón. Jesucristo es Moisés quien se presenta ante el Faraón que dice, deja partir mi pueblo. Faraón siempre ha sido el símbolo de Satanás porque mantiene al pueblo elegido, a los hijos de Dios, los mantiene bajo esclavitud. Y quien quiere aceptar a Jesucristo como Señor de su vida, quiere decir, yo me quiero liberar del yugo de Satanás. Me quiero liberar del yugo del pecado, no más vicios.
Y si nosotros somos honestos, hermanos, nosotros no hemos dejado el vicio atrás. Y aunque estemos hablando de comernos las uñas, nosotros no hemos dejado el vicio atrás. Y tú, y él, y ella, y yo, todos tenemos vicios. Nuestras peleas, nuestras pasiones. Es que yo me enojo, es que yo como demasiado, es que yo soy vanidoso. Todos tenemos vicios y tenemos inclinaciones. Dominar estas pasiones significa traer paz a tu casa que está en guerra. Y lo dice San Pablo súper clarito en la carta a los romanos. Nosotros estamos en guerra, espíritu contra carne. Y la carne y el espíritu no pueden estar de acuerdo porque la carne apetece una cosa y el espíritu apetece otra cosa. Esta paz, hermanos, no se nos va a dar en este mundo, sino solo después, cuando la redención de Jesucristo se haga realidad en nosotros en la vida eterna. Y tengamos un cuerpo glorificado donde no hay más vicio, no hay más pasiones desordenadas. Imagínate la lucha de un alcohólico por tomarse un trago. ¿Cómo tiene que resistir? ¿Cómo tiene que decir no, 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 no? Un drogadicto, alguien que está adicto a la televisión, alguien que está adicto al chat, alguien que está adicto a lo que fuera, decir que no, no, no a eso. ¿Cuán difícil es? Esta es la guerra en la que nos encontramos. Y cuando tú y yo aceptamos el señorío de nuestro Señor Jesucristo, con eso no se nos quita la lucha. No se nos quita la lucha con eso, hermanos. Pero se nos da la gracia para vencer. Jesucristo vino para quitarnos del poder de Satanás. Satanás nos domina aquí por el pecado. Y quien quiera aceptar a Jesucristo como Señor dice, no más vicio, no más pecado. Yo quiero la santidad de Dios por más que yo pueda, lo más que yo pueda, yo la quiero realizar en mi vida. Y hermanos, esta santidad de Dios no consiste en que yo me sienta feliz. Recuerda esta cosa en la que yo he insistido tantas veces en mis homilías aquí en Catedral. El niño vive de capricho. El adulto vive de obligaciones. El niño vive para jugar. Y cuando se trata de ayudar a mamá, o de sacar la basura, o de quitar la loza sucia de la mesa, no quiero. Porque el niño no quiere saber de obligaciones. El niño quiere disfrutar. Y disfrutar para el niño significa gozar, sentir. ¿Qué diferencia hay entre un niño y un perrito? El perrito hace lo mismo. Y al perrito, para que haga lo que tú quieres, le tienes que enseñar con un periódico, pac, pac. Y con el niño es lo mismo. Solo que el niño crece, el niño comprende, y luego será capaz de cumplir con sus obligaciones. El perrito no, le tienes que enseñar con piqui piqui. Y a veces al niño también. Quien se queda a nivel de disfrute, de capricho, es una persona que no ha madurado. Ese muchacho de 36 años que todavía está jugando videojuego un sábado, 8 horas, es que no ha madurado. Todavía está en su fase de deleite, de gozar, porque eso es lo que lo hace feliz. Es incapaz de vivir obligaciones. Y el ser humano tiene que ser capaz de hacer lo que Dios quiere, porque Dios me obliga. Con los mandamientos, Dios me obliga. Pero si yo soy un niño, yo quiero disfrutar, y ¿sabes qué? Lo malo es que todo lo que da deleite está prohibido. Todo lo que nos gusta está prohibido. No te emborraches, no forniques, no te drogues. Pero entonces, ¿qué hago yo aquí?
Si todo eso me gusta, no comes demasiado, porque eso es glotonería. Ay, pero ni comer entonces. El ser humano tiene que ser capaz de elegir libremente a Jesucristo y cumplir esas obligaciones que Él nos impone para tener vida eterna por amor. Pero ese amor en un ser humano adulto no es un amor de mariposas. Ay, yo amo los 10 mandamientos. Ay, son hermosos. Yo pienso en los 10 mandamientos todos los días. No. El amor maduro es el amor sudado. El matrimonio que no se suda no es un matrimonio que se ha madurado. El amor se tiene que sudar, o sea, se tiene que sufrir, porque tienes que madurar en el amor. Tienes que madurar en la aceptación de Jesucristo. Y eso no nos nace porque no es fácil. El niño quiere comer su chocolatina y no quiere saber de vitamina B, ni de vitamina C, ni nada de eso. Tú que ya eres diabético sabes que no puedes comer tanta chocolatina. El amor, hermanos, no es sentirse bien. La felicidad no es sentirse contento y tener la presión 120-80. Eso no es la felicidad. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos entendido esto? Porque todavía corremos tras las mariposas, porque no nos hemos desprendido. Hermanos, hay una cosa que es muy importante. El animal no sabe nada de desprendimiento. No sabe nada de desprendimiento. Le pones una salchicha y se la come. El animal no es capaz de decir, ay no, voy a renunciar. Porque el animal no es libre. El animal vive de instinto. De instinto. Yo soy libre. Yo puedo renunciar. Soy capaz de decir que no. Yo soy capaz de aceptar a Jesús y decir que no a Satanás. Soy capaz. Pero hasta donde quiero no lo sé. Hasta donde quieres tú no lo sé. Si yo me caso para que tú satisfagas necesidades mías, este matrimonio va a ser tan infeliz. Si yo vivo en tu casa para que tú satisfagas unas necesidades mías, para que me cocines, para que me laves, para que me acompañes al dentista, pues qué convivencia tan infeliz, porque no aporto nada. Yo debo ser capaz de desprenderme. Por eso la suegra tiene tan mala fama, porque no se desprende del hijo. Si la muerte de un perrito te trae 3 años de depresión, es que no eres capaz de desprenderte, amiga. Y yo conozco personas que se han deprimido por la muerte de su mascota. O sea, ¿qué es este apego con el que vivimos en este mundo? ¿Qué es este apego? A cosas, a lugares, a pertenencias, a personas, a actividades, y no somos capaces de renunciar. ¿Cómo hace Jesucristo aquello para lo cual vino, que es darnos la vida eterna, liberarnos del yugo de Satanás para cancelar el pecado? ¿Cómo hace Él esto? 1, su encarnación física en una naturaleza humana. 2, por el sí de María, o sea, requiere una cierta colaboración del ser humano. El sí de María, que propició la encarnación. Sin sí de María no hay encarnación. 3, por su vida
privada y pública, o sea, lo que ha hecho aquí. Sus milagros, sus enseñanzas, su pasión, muerte y resurrección. Y aquí el último concepto clave que yo quiero subrayar aquí. Y ese concepto clave es el de la sustitución. Como nosotros no somos capaces de hacer lo que se requiere. Jesucristo nos sustituye y toma nuestro lugar. ¿Quién debería estar clavado en la cruz? Nosotros. ¿Quién debería ser matado en castigo? Por nosotros. Pero nosotros nos quedamos vivos porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Y Él es clavado en la cruz. En palabras de la Escritura que suena un poco complicado, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, se dice: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados a la crucifixión. Y en Jesucristo son canceladas nuestras deudas. Por sus llagas somos curados, dice el profeta Isaías. Por sus llagas somos curados. La sustitución. Las llagas deberían ser nuestras. El castigo debería ser nuestro. Nosotros, habiendo ofendido a un Dios infinito, merecíamos un castigo infinito. Y ese castigo infinito se llama condenación eterna. Jesucristo, que es Dios y hombre, al hacer reparación, cancela la deuda en nuestra contra y nos cancela el castigo eterno. Eso se llama redención. Pero el último concepto clave es el de la sustitución. Jesús toma nuestro lugar. El que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para tomar una cita en la carta a los Romanos. El que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para cancelar nuestro pecado. Porque solo Jesucristo, quien no tenía pecado, era capaz de hacer una redención congrua, otro término técnico, para hacer una reparación congrua. O sea, que corresponda a la santidad de Dios. Estos, hermanos, son muchos conceptos. Yo sé que a lo mejor algunas cosas de lo que dije, pues, volaron por encima de tu cabecita. Otras, pues, las habrás apropiado más fácilmente. Esto hay que asimilar. ¿Sí? Nosotros no somos un computador que ahora vas al seminario en la vida del Espíritu y te entregan 5 discos, los cargas a tu sistema, ya entendiste, ya asimilaste. No, nosotros somos seres humanos vivos, ahora hay que asimilar. ¿Sí? El príncipe de este mundo es Satanás, o sea, wow. Yo soy esclavo del pecado si no acepto a Jesucristo como Salvador, o sea, wow. Jesucristo tomó mi lugar. En Él las dos naturalezas están unidas. O sea, wow. O sea, todo esto, boom, boom, boom. O sea, vuela sobre mi cabeza y lo enuncio y ya estuvo. Pero entenderlo. Y en eso consiste una de las finalidades del seminario en el Espíritu, entender poquito mejor, reflexionarlo para entender los grandes misterios de la vida de uno y luego tomar decisiones. Y la decisión a la que yo voy, a la que yo quiero llegar, es aceptar hasta el fondo que Jesucristo es Señor mío, para decir no más al pecado, para decir no más a mi pasión de enojo, no más me voy a enojar, no más voy a emborracharme, no más voy a cometer este pecado, no más. Y para decir no más con convicción, debo haber entendido con convicción
¿Qué cosa significa tener a Jesucristo como Salvador y Redentor y Señor? Dios trascendental entra en nuestra historia. Jesucristo es cumplimiento de una promesa que se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Jesucristo es Salvador. ¿Por qué viene Él y de qué nos viene a redimir? Él viene para darnos vida eterna. Él viene para cancelar el pecado. Él viene para liberarnos del poder de Satanás, para introducirnos desde ya en la vida divina mientras vivimos aquí. ¿Cómo lo ha hecho? Por el misterio de su encarnación, por el sí de María, por su vida privada y pública y todo lo que se ha dado, y finalmente en su pasión, muerte y resurrección. Concepto clave es que Él ha tomado nuestro lugar. Donde deberíamos estar tú y yo, ahí se sentó, se puso Jesucristo, para que a través de Él nuestro pecado fuera borrado. Él que cree en mí hará las mismas obras que yo, porque nuestro objetivo aquí en este mundo es hacernos lo más semejantes a Él que podamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.